Nosotros somos una plataforma de libre expresión y opinión para jóvenes hondureños. Pase lo que pase mañana, el país no se va a resolver de un día para el otro. Amo mi cultura, mi país. Sí apoyo a esas personas que van a marchar pacíficamente. Son personas que ya están hartas de la manera de cómo se hace la política en Honduras y pues obviamente en este momento están hartas. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante, el podcast del milenio. ¿Quieres platicar de política? ¿Quieres involucrarte? ¿Quieres hacer un cambio? Atentos. Zona de discusión y opiniones. Somos jóvenes preocupados por un mejor país, hablando de temas de interés nacional. Estás escuchando La Voz del Joven Pensante. Comencemos. Muy buenas tardes. Hoy es domingo 30 de mayo. Son las 5:10 de la tarde. Damos inicio hoy a la cuarta temporada del podcast del Milenio. Tenemos como invitados a los abogados Jorge Colindres y Rosel Garay. Les habla uno de sus moderadores habituales, Denis Hércules, disculpándonos por la ausencia de nuestro otro moderador habitual, Víctor Reyes, que por un problema familiar hoy no podrá estar presente. Esperamos todo esté bien con la familia de Víctor. Hoy vamos a discutir un tema aquí en el podcast que han elegido ustedes, los seguidores del Milenio, a través de una votación en Instagram y también en Twitter, donde se les presentó la opción de elegir el próximo tema del podcast, que sería las reformas electorales bastante polémicas, recién aprobadas por el Congreso Nacional, o también las bastante polémicas zonas de empleo y desarrollo económico, SEDE, que vienen discutiéndose desde por el año 2010, la ciudad modelo, y que el día de hoy siguen causando bastante revuelo. Tenemos como invitados a dos colegas míos, dos abogados, Rosel Garay, Jorge Colindres. Un gusto tenerlos por acá. Rosel, adelante para que te presentes ante el público. Bueno, muchas gracias, Denis, y muchas gracias a Jorge por estar acá. Es un placer con ambos. Muchas gracias por esta invitación para tratar este tema tan urgente y necesario para la sociedad hondureña en general. Bueno, como tú mencionas, una de mis características menos favorables es que estudié Derecho y, bueno, por eso tengo un título de abogado, pero me he dedicado más a la investigación científica. También soy un profesional en el área académica, doy clases de gestión pública, de filosofía política. Tengo una maestría en administración pública de la Universidad de Oxford y, bueno, trabajo como consultor para organismos nacionales e internacionales. También soy candidato a vicealcalde para el Distrito Central por parte del Partido Libre, en el cual milito desde su fundación. Un placer a ambos. Mil gracias, Rosel. Un gusto tenerte por acá. Jorge. Gracias, Denny. Gracias, Rosel. Muchísimo gusto, ¿verdad? A Rosel, y un placer estar aquí en Milenio. Soy un gran fan del trabajo que hacen. Yo soy abogado de profesión, y yo actualmente dirijo una firma especializada en gobierno corporativo, planificación fiscal internacional, estructuración de inversiones y servicios legales corporativos. Y desde hace que ya más de 7 años, desde que se volvió a hacer este proceso de reforma constitucional para habilitar las zonas de empleo y desarrollo económico, he estado trabajando inicialmente desde el sector de la academia o sin fines de lucro, para viabilizar el desarrollo de la sede en Honduras como una estrategia de reducción acelerada de la pobreza, y más recientemente desde el sector privado en la atracción de inversiones al país para habilitar y poder eh, poner en práctica las sedes y que logren el objetivo para el cual fueron creadas. Muchas gracias, Jorge. Como bien han indicado ambos, es un tema el tema de la sede es un asunto que debemos estudiar bastante a fondo. En lo particular, yo lo he estudiado, quizás no tan a fondo como ustedes dos. Sin embargo, es un tema que yo recuerdo muy bien desde que yo estaba a punto de ingresar a la universidad. Seguí en el colegio cuando esto se discutía en el Congreso, y luego cuando entré a la universidad seguía un poco en discusión en sus inicios, ¿verdad? Yo defino al régimen sede como una combinación tanto de un régimen especial fiscal como de una figura de división territorial. Pero aquí viene la primera pregunta para ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo definirían y qué funciones primordiales creen ustedes que lo que yo llamo el régimen sede
es lo que aporta. O sea, ¿cómo lo definirían, su conceptualización del mismo y sus principales funciones? Comenzamos hoy con Jorge. Sí, el régimen sede, pues comparto la opinión que expresas, es como una fusión, ¿verdad? De régimen especial y división político-territorial. La Constitución lo define como un régimen especial, así hace referencia a la legislación. Y en efecto, es un régimen especial en el sentido, y a la vez es un vehículo, que yo como lo definiría es un vehículo constitucional para descentralizar el poder político y económico en la República de Honduras. Y a través de esta figura, a través del régimen sede, se le permite tanto a las comunidades locales como a los inversionistas y desarrolladores privados la constitución de lo que efectivamente es un gobierno local y autónomo, con la potestad de adoptar normativas que sean altamente competitivas en materia de atracción de inversiones y facilidad para hacer negocios. No obstante, si bien gozan de amplia autonomía, no es una autonomía plena, es una autonomía restringida y eh, limitada, ¿verdad? Por el Estado de Honduras de diferentes formas. Aplica el Código Penal, la Constitución de la República, obviamente siendo una unidad, una subdivisión del Estado de Honduras, está obligada por las obligaciones internacionales que ha ratificado el Estado de Honduras. Y a su vez hay un órgano que se llama el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas que funciona como un check o como un contralor sobre la autonomía de las sedes. Pero sí, para ponerlo en palabras sencillas, es un vehículo constitucional que nos permite a nosotros constituir un nuevo gobierno local a través del cual podamos ejercer nuestros derechos civiles y políticos y tomar decisiones en materia de fiscalidad, en materia de legislación comercial, en materia de regulación económica, pero a un nivel local, a través de los órganos de gobierno que el régimen C nos permite constituir. Esa sería mi definición. Es básicamente un vehículo para crear un gobierno local con poderes que tradicionalmente se han ejercido de forma centralizada en la capital de la República. Entiendo, te entiendo. Te corto por tema de tiempo y pasamos con Russell. Bueno, yo diría que esto tiene su definición legal y demás, pero de fondo esto es otro de los crímenes de la dictadura nacionalista que tenemos en el país. O sea, las sedes son otra forma de saqueo que ha sido aprobada por este gobierno desde su génesis, cuando el presidente actual, que en aquel momento era presidente del Congreso, hizo su aprobación de manera inconsultiva, de manera impopular en el Congreso, y luego la Corte Suprema dijo que era inconstitucional y quitó a la Corte, a la Sala Constitucional, y puso otros magistrados para aprobarla. Bueno, desde ahí se sabe que esto es parte de la servidumbre que se hace desde este gobierno para utilizar al Estado para saquear los recursos públicos. Entonces no es una sorpresa, no es una oportunidad, ¿verdad? Entonces, eso desde un punto de vista de claridad de política de dónde viene este proyecto. Pero más allá de esa claridad política de la génesis de este proyecto se materializa como un gobierno para empresarios, básicamente. O sea, es el gobierno del sueño de los libertarios, ¿verdad? Es el gobierno que se establece a partir de una junta de inversores que permite a esos inversores definir las reglas sobre los sistemas de justicia, los regímenes fiscales, la capacidad de establecer permisos para empresas, el control exclusivo de la seguridad, su propio idioma, sus propios juzgados. O sea, es un gobierno de los ricos. Y Adam Smith, por ejemplo, que reconocido como padre del capitalismo, decía que no podía haber peor gobierno que aquel manejado por comerciantes. Y esto es, ¿verdad? La expresión de un gobierno que ya hemos tenido antecedentes, por ejemplo, con el enclave bananero, que va a tender a la explotación, al saqueo de recursos naturales, a la explotación de la fuerza de trabajo, al no al cumplimiento de estándares de justicia relacionados con la dignidad de los trabajadores, trabajadoras, etcétera, ¿verdad? Entonces, más allá de la figura legal corporativa, de manera política es un gobierno que no incluye a la mayoría, o sea, la mayoría que son desposeídos y son trabajadores, sino que incluye a
lo que normalmente asociamos con las élites. Excelente. Te corto por tema de tiempo. Tuvieron aproximadamente 2 minutos cada uno. Vamos a tratar de mantenerlo por ahí. Russell tocaba un tema que es de más o menos donde se deriva la segunda pregunta, y hablaba un poco de cómo se aprobó esta figura, de que a mi criterio fue bastante rápido. Yo considero que una democracia, o parte elemental de una democracia, es que hay un verdadero diálogo entre el legislativo, las fuerzas sociales y la propia gente. Y yo creo que quizás en el proceso de la sede hizo falta esto, porque ha hecho falta en muchas otras cosas durante la última década. Pero aquí la pregunta que les quiero hacer, y aquí vamos a comenzar con Russell, es ¿qué puntualmente habrían cambiado ustedes del proceso de aprobación de lo mismo? Supongamos que se presentó al Congreso y ustedes hubieran tenido la posibilidad de interferir de cierta forma y decir, ok, se presentó al Congreso porque se tiene la facultad de cualquier diputado de hacerlo, o del Poder Ejecutivo de presentar una iniciativa de ley, pero ¿qué cambiarían ustedes del procedimiento de aprobación? ¿Hubieran llevado a cabo un diálogo de una forma distinta? ¿Hubieran llevado a cabo un plebiscito o un tipo de consulta ciudadana? ¿Qué cambiarían de aquel momento? Estamos hablando del año 2012, 2013, 2011 aproximadamente. ¿Y qué cambiarían hoy en día, de cuando ya las sedes se están estableciendo en un territorio fijo del país? Inclusive, ¿qué cambiarían de la reforma que se dio hace de una semana aproximadamente, también bastante polémica, dentro del Congreso Nacional, a la ley de impuestos sobre la venta? Que eso sí creo que lo discutió incluso Jorge en un frente a frente. Comenzamos con Russell. Dale, voy a tratar de ceñirme a 2 minutos para no hacer eterno esto, ¿verdad? Pero de génesis, o sea, yo estoy en contra de cualquier tipo de aprobación de la sede, ¿verdad? Inclusive sin importar qué tipo de mecanismo se hubiera utilizado, ¿verdad? Porque el problema de este tipo de gobierno es que es un gobierno fundamentalmente antidemocrático, es un gobierno local que excluye a un grupo de personas. O sea, a la gente no se le puede pedir votar para sabotear la propia democracia. Eso es una cosa ilógica. Y en el sentido de que cualquier entidad de gobernación reconoce que el Estado no puede ser absolutamente imparcial. O sea, el Estado tiene que estar parcializado hacia los objetivos sociales, los objetivos de bienestar social. Entonces, si se deja a la empresa hacer lo que quiere, la empresa emplea niñez para su fuerza laboral, no paga salarios dignos, no respeta jornadas laborales, y por eso es que el Estado tiene este rol de intermediación para establecer códigos de trabajo, para establecer estándares de justicia y demás. Entonces, desde ahí yo creo que es un problema de génesis, ¿no? Como no se le puede pedir a la gente que participe en entregar su soberanía, en entregar sus mecanismos de participación. La inversión extranjera, si de ser necesaria, tiene que estar orientada al bienestar social. Y bueno, no se puede hacer una decisión estatal que priorice la propiedad por encima de la vida, como lo hace la sede. La sede tiene sus propias cartas, ¿verdad? Establecido que el propósito es, dice, la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, la promesa del Estado, que nace por la Revolución Francesa, es la libertad, la igualdad y la fraternidad. O sea, no se le puede pedir que el Estado se vuelva corporativo. Esa es una cuestión que viola la propia naturaleza del Estado. Te agradezco, Russell. Jorge, tu punto de vista al respecto. Bueno, el proceso de aprobación, si nos vamos al estricto formalismo, se aprobó con las mayorías requeridas constitucionalmente para las reformas constitucionales, así como para los tratados internacionales que hoy día garantizan las zonas de empleo y desarrollo económico. Claro, fue una época controversial y antes de eso, haciendo un poco de historia, el tema de las regiones especiales de desarrollo fue ampliamente socializado e incluso recibió en aquel momento el favor de muchísimos sectores, pero sí ya adentrado en el gobierno del expresidente Lobo, se volvió un tema de campaña y bueno, al final eso generó agarró muchos enemigos. Pero yo quiero, sobre este tema de los magistrados, a ver, es cierto que los magistrados de la Sala Constitucional declararon la
inconstitucionalidad de las regiones especiales de desarrollo, porque ellos decían de que se violentaba la soberanía del Estado cuando se cedía el Poder Judicial de Honduras hacia otra nación. Entonces, ese esquema fue enmendado con las zonas de empleo y desarrollo económico para establecer que los jueces y tribunales con jurisdicción exclusiva dentro de las sedes forman parte del Poder Judicial y son nombrados por el mismo Poder Judicial, solo que se hace a través de un procedimiento especial basado en méritos y a propuesta de una nómina del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional en el 2012 no tiene nada que ver con las sedes. Es decir, las sedes no ocasionaron la destitución. Cualquiera que estaba poniendo atención en la política de ese momento, sabemos que no es tampoco el tema de la policía, el tema de las pruebas de confianza, ese tampoco era el argumento, o sea, el argumento público, pero no era la razón verdadera. La razón verdadera era que había un pleito político electoral interno del Partido Nacional. Jorge, te voy a Y parar, eso, te voy a sí. parar porque llegamos a los 2 minutos y justamente ustedes dos solitos se metieron en mi tercera pregunta. Entonces, excelente, porque vamos a seguir discutiendo lo mismo que en lo que ya estabas. Simplemente le voy a replantear un poco la pregunta y puedes continuar donde te quedaste sin ningún problema. Particularmente con vos he tenido esta conversación infinidad de veces y yo creo que a veces hasta, bueno, yo en lo particular ya ya casi ni tocamos el tema, ¿verdad? Ya se nos pasó un poco, pero es justamente el tema de la constitucionalidad de las sedes, sobre cómo se adaptan a nuestro marco jurídico constitucional, el papel o la importancia de la remoción de los magistrados en el año 2012. Como vos explicabas, según tu postura, se dio la remoción, se dio esto, pero no tenía nada que ver con el tema de la sede. Y bueno, justamente mi última pregunta para ustedes, a ver si nos queda tiempo para una cuarta, es, desde el punto de vista respectivo de cada uno de ustedes, ¿consideran que hay debate sobre la constitucionalidad de las sedes? Porque por lo que vengo escuchando, para Russell lo hay y es bastante claro, para mí también lo hay, pero Jorge, parece que me aceptás que todo está claro y cristalino como el agua. Entonces, se los dejo por ahí, comenzamos con Jorge porque lo paré a mitad su argumento y luego le damos la palabra a Russell. Sí, yo creo que las sedes son plenamente constitucionales, se aprobaron con las mayorías requeridas. El tema de los magistrados no tiene nada que ver con las sedes, eh, ¿verdad? Entonces hay un procedimiento constitucionalmente establecido para aprobar las reformas constitucionales. Se siguió ese procedimiento. A su vez, hay un procedimiento constitucional establecido para la aprobación de tratados internacionales. Se siguió ese procedimiento para brindarle mayor seguridad a las sedes. Entonces, desde la perspectiva formal, yo considero que es constitucional. Desde la perspectiva de fondo, bueno, de ahí pues el debate se amplía más, pero yo creo que es plenamente constitucional porque esto no es impuesto a nadie. Russell usaba la palabra saqueo, que las sedes son para el saqueo de los recursos públicos. Digo, a ver, yo estoy muy familiarizado con las sedes, conozco a los desarrolladores de las 3 sedes, que he estado en varias de ellas y yo no he visto a nadie, o sea, a nadie se le ha saqueado nada, todo es enteramente voluntario, no se ha recibido ni un centavo de financiamiento público. Estos son proyectos de desarrollo privado, con capital privado, que todas las personas involucradas lo hacen de forma voluntaria. Ahora, se están desarrollando en terrenos privados de dominio pleno, en donde a través del mecanismo que provee la Constitución se establece un gobierno local y autónomo, y todas las personas que vivan y trabajen ahí lo hacen de su propia voluntad. Es decir, esto no es una imposición, esto no es un saqueo, y tampoco es como se le ha querido ver, un lugar donde las empresas pueden hacer lo que quieran. Al contrario, es decir, cuando hablamos de la sede, hablamos de un gobierno local que tiene una obligación constitucional e internacional de tutelar una serie de bienes jurídicos como las tiene cualquier otro gobierno. La única diferencia es de que está mejor posicionado para hacerlo que el gobierno nacional y el resto de los gobiernos municipales. Te detengo por ahí y vamos a ver la postura de Russell al respecto. Bueno, yo creería que analizar cualquier fenómeno político
social a la luz de la Constitución es un poco limitado, ¿verdad? Porque las leyes son por naturaleza conservadoras. Y bueno, la Constitución fácticamente dice la reelección está prohibida, ¿verdad? Sí, hay un artículo, pero después se saca otra regla que dice que no. Realmente ese estándar no necesariamente es el mejor estándar para medir si esto tiene sentido o no. Lo que sí hace, y es una cosa que hay que recalcar, es que desnaturaliza el rol del Estado. Cuando Jorge dice que realmente este es un proceso voluntario y de saqueo, bueno, el liberalismo vende esta idea de que uno toma las decisiones sin coerción, ¿no? Que es voluntario. Y pareciera que la elección es o ser trabajador de una maquila o ser dueño de Microsoft, ser Bill Gates, ¿verdad? Pero no es esa la decisión. La decisión que se toma es o trabajo en esta empresa o me muero de hambre. Entonces, así como se dice que es un proceso voluntario, también es un proceso de imposición, ¿no? Justamente para eso necesitan su propia fuerza policial, sus propios mecanismos de condicionamiento de la residencia y etcétera. Entonces, en ese sentido, obvio que rompe el orden constitucional porque quita funciones al Estado. Y cuando hablamos de un gobierno local que no es elegido, o sea, que solo parte de una junta de asesores es elegido por la gente que vive ahí y no en función de cuánta gente vive, sino en función de cuántos metros cuadrados tienen de propiedad, estamos hablando de un gobierno que efectivamente es de las élites. Es un gobierno que, de la gente que tiene dinero, de los inversores. Entonces, la empresa se ha convertido en una ciudad. Y cuando vemos, experimentamos como trabajadores, nos damos cuenta de que solo somos iguales frente al Estado. Uno no es igual frente a la empresa. Uno puede trabajar en una empresa 30 años y no tomar ninguna decisión sobre cómo se utilizan las utilidades, sobre cómo se norma y se establecen las posiciones de toma de decisiones, etc. Y así lo vemos. O sea, cuando tenemos a una compañía que maneja una ciudad, lo que vamos a tener son empleados y dueños, ¿verdad? Y va a ser una relación todavía más vertical para la toma de decisiones. Por eso es que la OIT, por ejemplo, tiene el estándar de que tiene que haber siempre para toma de decisiones el Estado, las empresas y los trabajadores. Si no se tiene representación de los trabajadores, no se tiene realmente un Estado participativo. Gracias, gracias, Russell. Mencionaron un poco ustedes un tema que creo que nos da el tiempo de abordar y es sobre el poder de decisión del pueblo. Es la facultad que tiene el pueblo de tomar las decisiones sobre sí mismos. De parte de Jorge, con un claro argumento libertario, la posición de decidir sobre uno mismo en base a los 3 derechos que todos sabemos que defiende el libertarianismo. Y por el lado de Russell, sí me pareció entender un claro argumento de soberanía popular. Y es justamente sobre eso que les quería dejar la última pregunta, porque estuve leyendo un poco a Jorge particularmente argumentar esto el otro día, sobre el tema de soberanía. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes que pueden interferir las sedes con la soberanía? Porque en el caso particular de Jorge, me parece que él lo ve como un tema de soberanía individual y de ningún tipo de forma colectiva. En cambio, Russell supongo que lo verá un poco distinto. ¿Tu posición al respecto, Russell? Y luego vamos con Jorge. Bueno, este tema de soberanía tiene que ver no solo con participación del Estado, ¿no? O sea, el Estado muchas veces se entiende que el Estado o el gobierno es el que puede ejercer la soberanía. Pero esa es una visión tradicional de la política, ¿no? En que el pueblo delegue el poder al gobierno y el gobierno utiliza al Estado para tomar decisiones internacionales, ¿verdad? Pero realmente la sede del poder es la población y por eso, en ese sentido, debe ser la soberanía el experimento o la proposición de la democracia radical, ¿no? Como el pueblo mandando al Estado. Entonces, si ustedes lo ven de esa forma, obviamente que la sede no es lo que la gente está pidiendo, porque al menos en todos los procesos de extracción minero, de concesiones hidroeléctricas, hay conflictos territoriales en todas sus expresiones, ¿verdad? Han habido más de 130 defensores del ambiente asesinados. Berta Cáceres célebremente ha sido asesinada por una compañía hidroeléctrica
Y eso demuestra que el pueblo no quiere este tipo de proyectos, no quiere este tipo de proyectos donde son las empresas las protagonistas del desarrollo. Quiere procesos donde sea la población, a partir de sus necesidades, con el Estado, que desarrollen ciertas localidades. Entonces, desde ahí tenemos un problema de soberanía que va más allá de quién es el que firma tal convención. Tiene que ver con a quién se le está obedeciendo, porque el Estado de Honduras, es un Estado que otorga concesiones, otorga permisos, otorga su soberanía a potencias o a corporaciones sin pensar en qué quiere la población. Pero la sede del poder, que debería ser el poder escuchado, tiene que venir de la gente. Y ahí en las comunidades es que vemos todos estos conflictos territoriales que no se pueden resolver otorgándole mayor autonomía a las empresas. Todo lo contrario, tiene que haber más poder de comunidad para esta toma de decisiones. Ok. Jorge, con tu argumento sobre soberanía individual. Sí, bueno, yo creo que incluso yendo a un principio todavía más básico, el de no hacer daño, vamos a un principio más básico de la convivencia, no hacer daño. Las sedes no le hacen daño a nadie, no se le está imponiendo nada a nadie, no se está saqueando ni forzando a nadie a hacer algo que no quiera hacer, no afecta ningún derecho, no hay ninguna afectación negativa que las sedes estén generando hoy día a la población hondureña. Al contrario, lo que están haciendo es atrayendo millones de dólares de inversión y generando cientos de empleo, y esperamos que pronto sean miles. Ahora, les reitero, las sedes son un gobierno local que está obligado constitucional e internacionalmente a tutelar los diferentes bienes jurídicos que legalmente tienen que tutelar los estados, incluyendo los derechos civiles y políticos de la población. Yo hace poco publiqué en el Journal of Special Jurisdictions un análisis comparativo entre las instituciones democráticas que operan a nivel nacional y las instituciones democráticas que operan adentro de Próspera Sede. Y yo les digo, o sea, con plena seguridad que Próspera como jurisdicción es más democrática. Se lo digo como ciudadano. Yo como ciudadano hondureño, yo Jorge Colindres, ¿dónde tengo más poder como ciudadano? ¿Adentro de Próspera o afuera de Próspera? Afuera de Próspera no tengo derechos democráticos, no tengo derecho de sufragio pasivo, no tengo garantías sobre mis derechos civiles y políticos, mientras que adentro de Próspera existe una serie de mecanismos, algunos privados y otros constitucionales y jurídicos, para la tutela de mis derechos civiles y también democráticos. Para empezar, francamente, este tema de la delegación de la soberanía del Estado siempre ha sido una teoría, es filosofía, y en realidad los diputados no nos representan, ni lo hacen en beneficio nuestro. Eso es a nivel nacional, pero adentro de la sede, yo sí firmo un contrato, yo delego de mi propia voluntad la soberanía a esta entidad que la sostiene en un trust, y yo tengo derecho como beneficiario de ese trust, que es un fideicomiso. Y no solo tengo derechos políticos, tengo los derechos que tienen los beneficiarios de un trust anglosajón, es decir, estas personas sí son fiduciarias mías, sí me responden a mí. Y tenemos... Porque si no nos vamos a meter al tema de la crisis de la representación y nos vamos a poner aquí a hablar del contractualismo y no vamos a terminar hoy. Entonces, los dejo ahí a los dos para ir cerrando, porque ya también nos tira aquí la cuestión del tiempo, ¿verdad? Pedirles unas conclusiones a ambos sobre el tema de las sedes, en la cual, si me hacen el favor de resaltar su principal argumento a favor y su principal argumento en contra. Y aquí es donde les quiero preguntar Jorge, si me puedes decir algo que vos ves que se argumenta en contra de las sedes que vos salvarías, o Russell, también de tu lado, si vos ves un argumento a favor de la sede que quizás no mantendrías vivo dentro de las sedes, pero que crees que es un argumento que quizás sea bueno tomarlo después o bajo otra figura jurídica, bajo otro tema. También me parecería interesante ver qué pueden construir de ahí cada uno de ustedes. Comenzamos hoy sí con Jorge. Sí, no, yo creo que debe haber un esfuerzo más fuerte de socialización, ¿verdad? Y comunicar mejor el rol de las sedes, porque mucha gente no sabe esto. O sea, Russell comentaba de las sedes como que si las empresas van a tener un poder absoluto, y es totalmente falso.
Los ciudadanos van a vetar las leyes a través de un referéndum, los ciudadanos van a elegir, ahí va a haber voto libre, directo, secreto, por las autoridades locales, que es el Consejo de Próspera. Todas las leyes se someterán a un referéndum ante los ciudadanos. Hay segunda vuelta, ¿verdad? Para elegir al Ejecutivo, que es el secretario técnico. Hay una segunda vuelta, es decir, tanto se ha hablado y hablado de la segunda vuelta que no tenemos ni a nivel presidencial ni municipal, y gracias a la sede hoy día opera. Entonces, para mí lo mejor de las sedes es que son un vehículo para democratizar Honduras, para que nosotros podamos a través de gobiernos locales verdaderamente tomar decisiones sobre nuestro propio desarrollo, y evidentemente a través de esa toma de decisiones es la adopción de normativas altamente competitivas que atraigan y que están atrayendo amplios niveles de capital, y que hoy día hay cientos de personas que están trabajando en las sedes. Esa gente lo hace ahí de su propia voluntad. Es una oportunidad que no tenían el resto de Honduras, y ahí adentro de la sede tienen seguridad física, tienen seguridad jurídica y tienen mayor protección sobre sus derechos civiles y políticos. Entonces, yo con eso concluyo. Al final, yo miro las sedes como algo positivo, y yo le invitaría a los que nos están escuchando, si tan malo es el gobierno de Honduras, si tanta afectación genera contra el pueblo, ¿cómo vamos a negarnos a un régimen que nos da mayor autonomía? Un régimen que nos protege, que nos tutela frente a el ejercicio arbitrario del poder que tradicionalmente se ha ejercido desde la capital de la República. Entonces yo desde esa perspectiva les pediría a las personas que se oponen hoy día al régimen sede que reconsideren y que lo vean como una oportunidad, ¿verdad? Para poder vivir con normas claras, con derechos democráticos y con oportunidades de prosperidad. Listo. Gracias, Jorge. Vamos con Russell para concluir. Claro, bueno, yo resaltaría un elemento que decía Jorge, ¿verdad? Que dice la crisis que tenemos dentro del gobierno y del Estado, ¿no? La crisis de representación, de tutela de derechos y demás. Yo creo que esa intuición es correcta, esa intuición de decir el Estado ha fallado, el gobierno de Honduras ha fallado, pero esa intuición no está bien realizada porque coincido con el diagnóstico, pero no con la medicina. La medicina no es agarrar el Estado y pasárselo a los empresarios, porque justamente el Estado, quienes lo han saboteado, es los empresarios. Históricamente, la naturaleza de la empresa, del libre capitalismo, es la acumulación sin importar qué medida. Entonces, si no fuera por el Estado, no habrían derechos laborales, no habría prohibición de la trata de personas, no habría prohibición del trabajo infantil. El Estado es lo único que detiene que las empresas acumulen hasta nuestros huesos. Entonces, ese diagnóstico hay que entenderlo, ¿verdad? Y yo creo que lo peor de las sedes es justamente la idea de que la gente no es capaz de solucionar sus propios problemas. O sea, de que hay que entregar nuestros problemas o nuestro poder, nuestra posibilidad de cambio a compañías, a corporaciones, a inversores extranjeros, demostrando o haciendo un testimonio de que lo mejor que nos pudo pasar es la colonización, ¿verdad? Y eso no es así. O sea, yo creo que lo peor que está pasando con esto es que nos estamos metiendo en la cabeza que la única forma de prosperar es postrándonos frente al extranjero, postrándonos frente a las grandes corporaciones, y eso no ha sido la receta para salir de la pobreza en ningún país del mundo. La inversión acumula riquezas, pero no las distribuye. Gracias, Russell. Les agradecemos mucho a ambos por su tiempo. Yo sé que es domingo y que les hemos robado de su tiempo, probablemente con sus familias o sus amigos. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con esto concluimos. De parte del Milenio, a nuestros seguidores les recomendamos mantenerse atentos al debate alrededor de la sede, a informarse lo mejor posible. Creo que ha existido mucha desinformación, muchas veces por parte de que a nosotros, los jóvenes, a veces no nos interesa lo que sucede en la arena política. A mí sí, pero bueno, yo estoy en esto ya días. Entonces les invitamos a estar pendientes, a escuchar más debates, a leer un poco. Creo que hay bastantes fuentes interesantes al respecto. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales como El Milenio HN en Twitter y en Instagram, y a buscarnos como El Milenio Honduras en Facebook.
Jorge, Russell, sé que ustedes son un poco activos también en Twitter. Si nos pueden dejar aquí sus nombres de usuario para que la gente les dé seguir. George Colindres en Twitter. Y muchas gracias, Denis. Un placer poder compartir aquí en el Milenio. Muchas gracias a Russell. Un placer conocerlo y conversar con él de este tema. Russell. El mío es Russell-Garay. Y bueno, un gusto a ambos. Y igualmente, muchas gracias por esta invitación y ha sido un placer. Este fue el podcast de La Voz del Joven Pensante. Síguenos en nuestras redes sociales como Milenio HN. No olvides suscribirte y compartir este contenido.